A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Cuatro vientos. Buenas tardes, buenas noches para todos los que están en sintonía de A los Cuatro Vientos, tanto en la radio como en la televisión. Estamos con ustedes, Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Alba, William Grisby y un servidor, Néstor Espinosa. Buenos días, placer, buenas tardes, como buenas siempre. noches. Buenos días, ¿cómo está el calor? Terrible. Este fin de semana estuvo terrible, pero fuertísimo. Tuvo en algún momento en Managua creo que hizo como 34 grados. Sí, poco viento, pero y todavía mucho hay. calor. Espérate el próximo fin de semana. Abril. No, marzo. El próximo fin de semana. Pero temperatura ya de abril. Tengo temperatura de abril, bien dicho. ¿Cómo la trató el clima? Es que usted duerme con aire acondicionado, ¿verdad? ¿No lo sintió? ¿Qué? ¿El calor? Sí. Está haciendo calor. Por eso me baño. Solo aquí en la cabina está haciendo fresquito. ¿Cómo? Solo aquí en la cabina está haciendo Solo fresquito. aquí en la cabina. Y por el calor se cortó el pelo la Tirsa. Barbaridad. Pero ¿cuál es el problema? Pero además del calor, me di cuenta este fin de semana, por afectaciones familiares también, que entre los niños se está dando, o ha aparecido, no sé cómo llamarlo, un mal, ¿verdad? Que afecta fundamentalmente a los niños. Les produce vómito, les produce malestares estomacales, gastrointestinales y por lo menos conozco de 1 o 2 colegios en donde se han presentado manifestaciones de ese tipo. La verdad es que no sé si es algún tipo de bacteria o virus. También está atacando Sí. fuerte en Costa Rica. Y lo que causa sobre todo es diarrea que te dura 3 días. Afecta más a las personas de la tercera edad y a los niños precisamente, que les dura, los deshidrata. No sé si es eso, pero tal vez las autoridades de salud, ¿verdad? Orientan mejor a padres, a colegios, ¿verdad? Porque realmente aparece repentinamente, el niño se deshidrata porque hay vómito, además está sudando, los calores, todo eso, ¿verdad? Y hay que decirle a los padres qué hacer en estas circunstancias, pues. Este fin de semana cumplió 15 años de fallecido William Ramírez, que creo que tal vez todavía no ocupa el lugar que le corresponde a William, pues, porque no solamente fue un jefe guerrillero, sino también periodista de lo bueno de los radioperiodistas, ¿no? Fue funcionario de gobierno, fue fundador de una radio, y creo que William tiene un lugar especial, me parece a mí, pues en la historia del Frente Sandinista y también en la historia del país, creo yo. No solamente radioperiodista, también fue de prensa escrita. Sí, la prensa. Estuvo en la prensa y estuvo en Extra. Pero Extra como... No, en Extra impreso, pues. En realidad el 1 de marzo debe haber sido dedicado a William, ¿verdad? Sí. Bueno, porque hay sus 4 que también no han tenido el reconocimiento que se merecen. Como Marco Valle, Juan Matus. Andrés Valle ha pasado. Juan Matus, los 2 caídos en una guerra. Sí. Álvaro Montoya. Sí. Solo le pusieron el nombre a la casa de la UPN, y yo te aseguro que la inmensa mayoría de la generación posterior del 80 periodistas no saben quién es Álvaro Montoya. No. Aurito Ortiz, que hasta el nombre del auditorio se lo quitaron en la UCA. No, era Neisy Ríos. No, Neisy Ríos, se lo perdón. quitaron. Se lo quitaron. Se lo quitaron. No, ahí borraron todo.
Eddie Ríos era camarógrafo, era periodista. ¿Quién? Era Eddie Ríos. Camarógrafo Era, sí, sí, Ríos, claro. sí. O reportero gráfico, como se le llama ahora, ¿no? Pero volviendo a la personalidad de William, extraordinario, era de esos periodistas. En el pasado, igual que ahora, habían los Williams, ¿no? Aquellos periodistas prestigiosos que no volvían a ver al resto de la infantería, como diría Luz Monterrey, fallecida también, pero este tenía la habilidad o la capacidad de comunicarse con todo el mundo, a pesar que tenía un carácter era franco, directo, muy fuerte, pero un constructor de medios también y fue parte de esa... Pero William era un hombre leal, o sea, yo podría contar varias anécdotas que no vale la pena, pues, pero un hombre leal, o sea, si él te daba su palabra, sí, él te la cumplía. Ciertísimo. No había necesidad de firmar nada con él te cumplía la palabra. Algo que ahora es muy poco usual. Te dan la palabra y aunque te firmen con abogado y notario y lo inscribas en donde vos querrás, no te la cumplen. Él no hay necesidad de eso, a la usanza de antaño. Y otro aniversario es hoy, el de Rutilio Grande, el primer cura asesinado en la guerra civil en El Salvador, y que significó un cambio en la vida de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, pues, porque eran muy amigos, pese a que Rutilio tenía un compromiso más al usanza de la teología de la liberación, y al revés, Monseñor Romero en aquel momento era el Opus Dei, pese a él eran muy amigos, y el asesinato de Rutilio marca un antes y un después en la vida de Monseñor Romero, que por cierto esta semana ya fue oficialmente declarado santo, pues. A mí me parece que es importante lo de Monseñor Romero, pues, con todo y lo que pasó con las elecciones en El Salvador, ¿verdad? Y la victoria del partido fundado por su asesino, Roberto Avinson, el Partido Arena, pero me parece que es muy importante, bueno, el primer centroamericano, ¿no? que elevado a la categoría de santo. ¿Qué impacto tendría en El Salvador? Bueno, si juzgamos por los periódicos y las televisoras, ha sido fuertísimo. Ellos sabían que había un proceso, pero la noticia cayó de repente, dos días después de las elecciones, ¿verdad? Un cálculo político del Papa, pues suéltenlo antes después de las elecciones, porque de lo contrario hubiera sido devastador para Arena. Bueno, lo que te digo es que la gente pobre, la mayoría es la que ha hablado, ha mantenido vivo. Sí, es que ahí está, porque en las marchas, en su aniversario, las solicitudes de que lo declararan santo, que para mí no lo necesita. O sea, no necesita la venia del Vaticano, pues, porque ya la gente le decía el santo San Romero, el santo de América, San Romero. Entonces como que no necesitaba lo oficial, porque ya era. Sí, lo necesitaba. No lo necesitaba. Es una organización en la que necesitas eso. La gente no necesita lo oficial. ¿Cómo no? Claro no. que sí. El apelativo San Romero de América se lo puso Pedro Casaldáliga, el obispo de Brasil. De Brasil. Pero el resto es un tema incómodo. No, es que incomodísimo para Arena, para ese sector del poder en El Salvador. Los que mandaron a matar son como dice William, son sus asesinos. No puedes cambiarlo. El Davison lo mata y hasta después funda Arena, ¿verdad? Pero ese no es por eso ese no es el punto. Claro que es el punto. No, ese no es el punto. Sí es el punto. Pero y lo que estoy diciendo es que para ese sector tienen peleantines. Lo que ustedes llaman la derecha, ¿verdad? Porque ahora no sé ni qué es izquierda ni qué es derecha. No, acabo de ver en la. Son asesinos. Por eso, pues. Sí. Sencillamente la tapa de una tumba política, debería serlo, ¿verdad? Pero desafortunadamente tienen muchas posibilidades de retornar al poder en el 2019. Sí, pero vos claramente ¿vos es una condena. ¿Vos crees que si el Papa Francisco hubiera hecho ese anuncio antes de las elecciones hubiera habido cambios? Hubiera habido un resultado, lo hubieran acusado de ingerir en las elecciones. No, pues, no creo. Pero es que estoy pensando, a ver, traspolándolo a Nicaragua, en donde hay mucha memoria histórica que está yéndose con el viento, y eso que aquí más o menos se mantiene. Hay programas como este en el que hablamos de memoria histórica, ¿verdad? En El Salvador en El Salvador, donde se procuró a toda costa
enterrar la historia de Monseñor Romero, y que quedó solamente entre el pueblo casi de susurro. No exageremos. No, originalmente. No exageremos. Había momentos en que era prohibido. Claro, había un momento, pero si lo acaba de decir Tirsa, pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ella dice. Hasta el 92, cuando ya se Fue firma la un paz. santo del pueblo y la gente no lo olvidó nunca. Sí. Yo no sé. Espectacular. Eso. Yo he ido un par de veces a donde lo mataron, en la capilla del... ahorita se me olvida el nombre, que es administrada por monjita, y ahí está su... San Vicente, creo que se No, llama. es de un santo, pero no es San Vicente, y ahí está donde él dormía, donde él vivía, y ahí se respira una cosa rara, pues. Yo que no soy creyente y sin embargo te impacta, pues. O su tumba en la catedral, pues, y la romería, que siempre hay gente ahí con una devoción, hay gente sumamente pobre, pues, empobrecida. Es que es difícil, era difícil enterrarlo así, pues, desde el punto de vista físico y desde el punto de vista social. Era imposible, pues, prácticamente, porque él se ganó a todo ese país y se lo ganó en un momento dificilísimo, ¿no? Esa es la trascendencia que tienen, digamos, algunos sacerdotes como el cardenal Obando, que va a ser difícil querer, con todo y lo polémico que ha resultado ser el final de su vida sacerdotal, va a ser muy difícil, digamos, ignorar lo que hizo en esa época. Y lo de Monseñor Romero es todavía peor. Recordad que a eso se junta la masacre de los curas, Que fue que en el la 89. revive el Papa Francisco, pues. O sea, era difícil que el aporte de los sacerdotes, de cierto grupo sacerdotal, fuera ignorado así nomás, pues. Quedar en el olvido. Lo increíble es que con semejante hecho, el de Monseñor Romero y el de los jesuitas, están ahí. O sea, la gente que los asesinó, esas masacres, esas cosas, ahí están. Y míralos cómo están. Bueno, Dos cositas nada más sobre este tema. Quiero recordar que junto a Rutilio Grande fueron asesinados un señor que se llamaba Manuel Solórzano, de 72 años, que iba en el Jeep, y el Jeep lo conducía un cipote, Nelson Rutilio Lemus, que tenía 16 años. Y lo otro es, para la nueva generación, bueno, y para los antiguos también, que conocen poco a Monseñor Romero, el mejor libro que yo he leído sobre Monseñor Romero es Piezas para un retrato, de María López Vigil. Que además que tienen una manera diferente de escribir un libro, pues, es que a mí me parece maravilloso. Me acuerdo que lo comencé a leer una noche en San Salvador y me quedé leyéndolo hasta 4 horas, ya lo había terminado, pero preferí desvelarme por lo muy bien hecho que está, pues. Si alguien lo venden todavía en las librerías aquí, Piezas para un retrato, de María López Vigil. Bueno, 5:18 minutos en la mañana, 2:18 minutos en la tarde para quienes están en sintonía de Radio La Primerísima en A los Cuatro Vientos, igual para Radio Caribe en Bilwi, en la región autónoma del Caribe Norte. Siguiendo A los Cuatro Vientos, recordamos que los pueden seguir también a través de Facebook, Twitter, YouTube. En YouTube tenemos 2 canales, A los Cuatro Vientos, y está también Trinchera de la Noticia, que está transmitiendo en vivo en este momento el programa. Fue fin de semana de elecciones en América Latina, 2 elecciones importantes. un traspaso. Un traspaso de mando presidencial en Chile. Pero bueno, en Colombia se votó por el poder legislativo, por los miembros, son 105 para la Cámara Baja y ¿cuántos eran? Son 60 y pico, ¿no? Para la Cámara Alta. Senadores y diputados. Sí, en el legislativo, y hasta el momento ya con más del 90% de las juntas escrutadas. 99. Prácticamente el total. El partido del expresidente Uribe aparentemente va a mantener la misma cantidad de escaños que tenía o que tiene en el actual legislativo, por lo menos entre los diputados. No sé cómo está No, el Senado. en los senadores. Son 19 los que va a tener Cambio Democrático. Pero
el Partido Liberal ganó en la Cámara de Diputados y el partido de Uribe ganó en la Cámara de Senado. Pero yo creo que lo más relevante es la abstención, más del 50% se abstuvo. Ahora hay que ver que ayer había dos cosas simultáneas. La primera eran las elecciones legislativas, que eran oficiales, y simultáneamente había una consulta intrapartidaria entre los partidos que iban en alianza para seleccionar a sus candidatos a presidente y a vicepresidente, pues. Y ahí quedó Gustavo Petro por el Polo Democrático, que a veces una alianza de izquierda o de centro izquierda, y ¿cómo es que se llama el candidato? Iván Duque quedó como candidato de Cambio Democrático de Álvaro Uribe, ¿verdad? Y además con más de 4 millones de votos. Sí. O sea, 2 millones y pico Gustavo Petro, pues si haces la suma total te sale 5 millones y algo y 3 millones y algo. O sea, parece que va a ganar Uribe las elecciones presidenciales de mayo, pues parece, hay que ver, pues. Ese es el gran ganador. Ayer dio declaraciones ya con su estilito, ¿verdad? Que ya lo conocemos. No es que viene, que es muy de mañana, pero pues desgraciadamente es el gran ganador en esas elecciones. La FARC fue 50,000. Sí, fue muy poco, pues, pero y era de esperarse. Bueno, yo no esperaba una cosa distinta al resultado que vimos, pero sí, el gran ganador fue Álvaro Uribe, con todo lo que tiene encima, pero es un criminal y pero tiene una característica, Uribe, que no la tienen otros políticos en Colombia, y es que tiene una gran capacidad de comunicación. Habla un lenguaje de la gente y eso llega, o sea, explica las cosas con el lenguaje de la gente y eso llega, no es un lenguaje encumbrado, es un lenguaje llano, y eso facilita la comunicación de su discurso y lo encubre muy bien, pues, con frases de democracia, de no sé cuánto y no sé qué, pero y es un criminal de guerra, pues, un paramilitar que como paramilitar llega a ser presidente de la República. Y el otro gran ganador es Antana Mocus, que fue rector de la universidad, fue aquel que se peló las nalgas, ¿te acordás? Sí. No, así literalmente, pues salió al balcón, se salió al balcón y se peló la nalga delante de no sé cuántos miles de estudiantes. Por eso se iba a conocer. Después fue alcalde de Bogotá, fue candidato presidencial en el 2010 que lo derrotó Santos, ¿verdad? Y ahora se retiró porque padece Parkinson. Se retiró por eso de la política. Parece que ha logrado frenarlo y eso lo animó. Y ahora ganó la segunda mayor votación para los senadores de Antanamoco, la sorpresa de la elección de ayer. Y Uribe, que ganó el primer lugar, pues otra vez fue el candidato más votado para los senadores, incluso en votación récord, la de los dos ellos, ¿no? Sí, a eso hay que agregarle que el presidente Santos, que apostó a la paz en Colombia como su plataforma para continuar, ¿verdad?, en el poder, o por lo menos su opción, se ha gastado enormemente, ¿no? La corrupción es la que más la ha gastado. La corrupción, pero además el proceso de pacificación no le resultó a él hasta ahora un triunfo neto, pues. Y él se metió de cabeza. Él dijo, cuando la gente sepa que ya hay paz, yo voy a ser encumbrado. Su Nobel tampoco le sirvió. No, tampoco, ¿verdad? Pero es que ahí juega un gran papel, justamente en eso juega un gran papel Álvaro Uribe, que ha hecho todo lo posible por ensuciar, por empañar todo el proceso de paz. Álvaro Uribe es un matrero, un tipo matrero. Sí. Es decir, yo nada más me pongo a recordar la promesa que hizo en la cumbre de presidentes diciendo que iba a respetar el fallo de La Haya, y fue el primero a la hora del fallo de La Haya en decir no hay que reconocer eso. Y lo sostiene. Ahora, si Iván Duque gana las elecciones de mayo y se convierte en el presidente de Colombia, preparémonos para una situación muy difícil con Venezuela. Sí. Recordemos que Uribe estuvo a punto de invadir Venezuela, sobre todo por el lado del Zulia, ¿no? Aunque el Zulia no está gobernado ahora por la oposición, pero toda esa zona fronteriza es una zona difícil. Y ahí hay narcotráfico, ahí hay de todo, pues, contrabando. Y con un presidente uribista viene una situación muy difícil ahí en la frontera colombo-venezolana, en general en la política internacional, pues. Pero Santos fue el ministro de defensa de Sí. Uribe.
y él era de alguna manera uribista. Pero, pues, pero también para esa gracia, aunque fue ministro de Defensa, pero hizo la paz con la FARC, para esa gracia, pues, que es contrario a lo que él hacía antes. No, pero ya la hizo como presidente. Por eso mismo. Entonces, no, pues, como presidente tuvo otra política con Venezuela. Al final, los últimos años y medio es que se ha endurecido con Venezuela, pero durante la mayor parte de su mandato, acuérdate que estuvo 9 años, ¿verdad? Ha sido digamos, más dialogante con Venezuela al principio, en los primeros 6 años de su gobierno. Después que se endureció. Las otras elecciones, la de Las Cuba. otras elecciones eran de Cuba, 8, según el Consejo Electoral cubano, 8 de cada 10 cubanos fue a votar en las elecciones de este domingo, elecciones en las que se estaba eligiendo a los miembros de la Asamblea Nacional, que son los que van a escoger a los miembros del Consejo de Estado, que son 33 miembros, ¿no? Sí, pero eran 2 elecciones. Que estaban las elecciones provinciales como tal, de las asambleas provinciales, y la elección a la Asamblea Nacional, es decir, que estaban efectivamente 2 elecciones. Para el mundo, de alguna manera, la que interesa es la elección de la Asamblea Nacional, porque esa es la que va a elegir el Consejo de Estado, del cual va a salir el nuevo presidente de Cuba, que no va a ser Raúl Castro, que ya anunció que él no se va a postular para estas elecciones. Sin embargo, Raúl Castro estaba postulado para ser miembro de esta Asamblea Nacional. Para salir electos necesitaban tener más del 50%. Más del 50%, sí. Entonces es probable que haya una segunda vuelta en muchas circunscripciones, ¿verdad? Porque hay varios candidatos para la misma curul, pues, de diputado nacional. Y me parece, yo no estoy seguro de lo que voy a decir, pero me parece que la participación fue un poquito menor que la de hace 5 años, me parece. Creo que fue el 81 la vez pasada y ahora está en el 78 y algo, 78.6, digamos. Aparentemente el hombre que va a sustituir a Raúl es Miguel Díaz-Canel, el actual vicepresidente. Todos los focos están sobre él. Sí. Y el destaque que le dan en la empresa cubana su votación. Estaba anunciado. Sí. O sea, solo destacaron a 3. Al general Castro, a Esteban Lazo, que es el presidente de la Asamblea del Poder Popular, y a Miguel Díaz-Canel. Y vi un poquito así también algunas cosas, Bruno Rodríguez, pero bueno, es Díaz-Canel el más destacado. El que más y con Raúl se retira una parte de la generación, o sea, se va también ¿cómo que se llama? Me olvidé el nombre, el señor que... Almeida. No. El que vino aquí, hombre, el vicepresidente, segundo vicepresidente de Cuba. Pero bueno, o sea, se retira parte de la generación histórica, pues, de la que hizo la Revolución Cubana, pues. Y Díaz-Canel es de 58 años, creo que tiene. 57 años. Hablando de un hombre que nació después del triunfo casi simultáneo a la revolución. No deja de ser un reto gigantesco. No quisiera estar en sus pantalones, porque tenés la inmensa figura de Fidel, de Raúl, que están ahí. Pues Raúl, que va a ser siempre el secretario general del partido. Machado Ventura. Ese es el que vino para el 19 de julio. José Ramón Machado Ventura. Y a ver qué sale de Díaz-Canel. Que repito, lo hemos dicho otras veces, estuvo aquí en Nicaragua, aquí vivió 2 o 3 años, en los años 80. Estuvo también, ha venido por lo menos varias veces, ha venido, 2 o 3 veces de que es primer vicepresidente de Cuba. Por ahí viene el cambio trascendental, esto es ahorita en abril. Deberían. Sí. Debería haber cambio en lo económico y en lo político. No creo que haya mucho cambio. No tengo esperanza de que pero en lo económico cambie. Ha venido habiendo algunos cambios, puedes decir, la apertura para la inversión privada, la inversión extranjera. Sí, lo han hecho en diversos momentos. Sí. Pues a veces se cierran, a veces han tenido momentos de cerrarse, periodos especiales, periodos más o menos buenos. Pero te voy a decir, la situación es difícil. Sí, pero es que eso está siempre vinculado a cosas externas. La mayoría de las veces, cuando estás hablando de periodo especial, acordate todo lo que significó el derrumbe del campo socialista, sobre todo la desaparición de la Unión Soviética. El impacto económico que tuvo fue salvaje, y tampoco se puede entender esos cambios económicos sin el tema de los Estados Unidos. O sea que más o menos se relajó un poco el asunto, se vieron luces,
con lo de Obama, pero ahora con la posición de Trump. No llegó ni a la sala llegó. Sí, fue terrible. Y el futuro se ve un poquito complicado también. Pero te voy a decir, en mi opinión, el propio hecho de la transición ordenada, pacífica, dentro de la revolución que está ocurriendo en Cuba, es una victoria de la revolución cubana. Pues. Nadie apostaba a que Fidel o Raúl salieran de la presidencia por la vía electoral, por la vía de la renuncia, como está ocurriendo. O sea, todo el mundo apostaba que los iban a matar o que los iban a derrocar. No ha ocurrido así. Y el hombre que probablemente va a hacer su relevo, un hombre seleccionado dentro de la estructura del propio Partido Comunista de Cuba. O sea, me parece que eso es eso por sí mismo es una victoria de la revolución cubana, en mi opinión. Pues. Bueno, y de todos modos, en la parte económica, el partido hizo ya su congreso, el Partido Comunista de Cuba hizo su congreso, hizo definiciones acerca de del qué es lo que se está haciendo en política económica en Cuba. Entonces tampoco es de esperar así enormes cambios en la política económica de Cuba. No, los vientos no son favorables. Además que cuando hablan de factores externos, no se olviden de los huracanes. Y este año puede ser también, con un invierno bueno como el que dicen que va a venir, también una temporada dura para Cuba. A Cuba le ha devastado más los huracanes que ¿cómo se llama? Los embargos económicos. ¿Qué va a hacer, vamos? ¿Qué va a hacer? Es que cada 2 años, cada 3 años te cae uno y te arrasa. El bloqueo norteamericano les ha costado miles de millones de dólares y de vidas humanas. Los niños que se han muerto por falta de medicina porque Estados Unidos no permite que se compren, por ejemplo. Ve, un dato más antes de pasar a otro tema. El 54% de los nuevos diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba van a ser mujeres. 54% alrededor. El segundo país con más mujeres en poder legislativo en el mundo. Sí. Y aquí también. No, fíjate que yo pensé que Nicaragua está en uno de esos lugares y no, está como en el 6º, 8º lugar, una cosa de esa, en el mundo. Porque estamos en el 42%, ¿no?, de mujeres en la Asamblea Nacional. Bueno, 5:32 en la mañana. Estando en el plano internacional, para no salir de esto, está la propuesta que hizo o que comunicó Corea del Sur a los Estados Unidos para una conversación entre el presidente Donald Trump y Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte. El anuncio de Corea del Sur o la comunicación de Corea del Sur incluía una promesa de desnuclearización de Corea del Norte. Pero la respuesta de Estados Unidos fue de mucha desconfianza, de extrema desconfianza, no solamente del presidente Trump, incluso Hillary Clinton dijo que no había que confiar mucho en lo que estaba anunciando Corea del Norte y condicionó una eventual conversación con el presidente Kim Jong-un. Me parece que lo relevante es ¿quién iba a esperar de que le presentara la propuesta a Trump? Es inesperado, pues. Ahora, una torpeza que sentar precondiciones, pues, porque ¿quién se va a sentar a una mesa de diálogo si te ponen condiciones? Bueno, estuvieron en una situación peor, ¿verdad? El uno diciendo que tenía el dedo en el botón nuclear y el otro decía yo tengo un botón nuclear más grande. Eso sí fue momentos sumamente tensos para la humanidad. Pero bueno, ahora van a entrar a un proceso político, ¿verdad?, en el que, fíjense bien, cuando Trump acepta y dice mayo, tan pronto como mayo, y otra sorpresa, la primera sorpresa fue vamos a sentarnos, la segunda fue ya, ¿verdad? Trump no habla de condiciones, se refiere a, e inmediatamente le cayó todo lo que es la política o los políticos. Marco Rubio en Miami dice no, dice esto no, tiene que haber condiciones. Inmediatamente pues salen otras voces incluyendo pues Hillary Clinton. Es extraño de Hillary Clinton porque Bill Richardson, que fue un congresista y además fue gobernador, ha sido digamos la persona que más ha trabajado
las relaciones con Corea del Norte desde un punto de vista de diálogo inclusive cuando Trump empezó a agitar y decir si nos vamos a los golpes, yo estoy listo. Bill Richardson fue una de las personas que dijo, un demócrata estoy hablando, que dijo, esto hay que arreglarlo de otra manera, apostemos al diálogo, etcétera, etcétera. Pero condiciones van a haber. Y da la impresión pues que Trump sí quiere tomarse la foto con Kim Jong-un, y aquel está listo hace rato. Hay que esperar esa foto, pues ya tengo lista la portada ese día, pues. El título no sé pues cuál va a ser, pero sí el espacio para la foto. Los dos quieren tomarse la foto. ¿Qué efectos tiene a cambio de que? Ahí está el tema. Pero Kim Jong-un no estaría en esta posición si no estuviera agitando el tema de los cohetes. Entonces pensar que va a renunciar así nomás y antes de la plática a guardar sus cohetes, a que te entrego las cabezas nucleares o vení vos y desinstalarlas, lo veo complicado. Además, eso tiene que lo que está diciendo Corea del Norte es, yo destruyo mis armas, pero destruirás de Corea del Sur también. Uh-huh. Y que digo, sí que no las inventó porque quiere ser guerrerista el hombre, no porque si al otro lado tiene ojivas nucleares que lo pueden destruir, él busca cómo defenderse, me parece razonable. Y algo con lo que Corea del Sur aparentemente estaría de acuerdo también, porque el gobierno surcoreano está proponiendo una desmilitarización de la península coreana, una desnuclearización de la península coreana, y ha hecho esfuerzos justamente los Juegos de Invierno de los que tanto se dudó. De la posibilidad, los Juegos Olímpicos de Invierno, de los que tanto se dudó que existiera la posibilidad de un acercamiento con Corea del Norte, están dando este resultado. Es que todo lo que ocurrió ahí, vimos, la imagen fue bueno, la delegación de atletas que llegaron a los Juegos Olímpicos de Invierno, pero ahí ocurrieron otras cosas más importantes que la llegada de los atletas. Pues decir, todas estas cosas creo que incidieron, todo lo que de ahí ocurrió lo estamos viendo ahorita con este tema de la plática con los Estados Unidos. Pues ojalá, en vez de que estén diciendo probando misiles, no, hay que pasen la vida platicando, hasta que se aburran. Este fin de semana fue sangriento, Totalmente. Pero lo último internacional, solo para que lo mencioné, ¿cuántos accidentes aéreos hubo este fin de semana o en los últimos 4 días? 3. Un helicóptero en Nueva York. Uh-huh. Creo que hubo uno en Turquía, creo que fue también. Sí. Y hay otro que no saben el de hoy. De hoy en la mañana. Pero el de hoy, el que no se sabe, es además, el tercero de la cábala. Pero lleva un montón. Y aquí cayó también un avión. No, 2 cayeron aquí, uno en Malacató y otro allá en el fumigadores, 2 avioncitos fumigadores, pero tenía, siempre se caen, sí. Pero no, igual lo del fin de semana sangriento. Yo he contado, puede ser que sea más, no creo que sea menos, 17 fallecidos en circunstancias, digamos, entre violentas o accidentales. Pues. No, estamos hablando de, al menos, en motocicleta, se mataron 7. 2 en el cual un chavalito de 13, 14 años, 2 en Tecolostote, una señora en Chinandega, que fue horrible la manera como murió, una muchacha en Somotillo, un muchacho en Matagalpa. Estos son los 7. Ahí por la escuela normal, la José Martí. Y todos motociclistas. Todos en moto. Después murió una maestra, murió el sábado ahí en Telica, que se dio vuelta una camioneta. Ahí tienes otro fallecido por accidente de tránsito. Pero después están al menos 5 homicidios. El femicidio, que vamos a hablar de los femicidios más adelante, el femicidio de ayer, un arquitecto mexicano que fue asesinado en el Cuar, un ingeniero que lo mataron en una pandilla aquí en el barrio Naciones Unidas, un chaval de 15 años que lo mataron en Ciudad Sandino, ¿verdad? ¿Quién más? Otro en una mesa de trago ahí en Ciudad Sandino también, 5 homicidios. Estás hablando el chavalito que murió en Yalip, un chavalito de 7 años. Se guindó del paral en una portería, le cayó el paral en la cabeza y lo mató, pues una cosa tristísima. Pues. O sea, estamos hablando de una jornada sumamente violenta el fin de semana, 17 muertos.
yo te digo, de esta naturaleza, pero a mí lo que más me llama la atención son los 7 muertos ayer en accidentes de motocicleta. 7 ayer, nada más ayer. Incluyendo choques frontales de moto. Dos choques. ¿Cómo pues? Bueno, sí puede ser, pues, pero me refiero a que llegamos al colmo, ¿no? De que choquen de frente. Si son, qué sé yo, pues, ¿qué posibilidad menos hay, ancho que una mesa, pues. Disputarse una calle o una carretera. Es que la velocidad y además que son temerarios, no, o sea, todos de noche, ¿verdad? No, de día el de Cuá. El del Cuá, pero la mayoría fueron de noche, si no me equivoco. Accidente, sí, de moto. De moto, sí. Pero el de ayer ante Colostote, los dos iban, parece que iban en estado de ebriedad, en el kilómetro 100. Hubo un bus que también se fue en un guindo, sí. el dos que buses. Iba para Ciuna, creo. Dos buses, uno iba para Rosita y el otro iba para Huaspán. Los dos salieron de Managua, los dos se fueron un guindo, pero... O sea que flojo hay 30 heridos, lesionados, los dos, flojo el fin de semana. No, estos fueron el viernes y el jueves, esos los buses. Pues no, pero el fin de semana fue especialmente, me parece a mí, impactante. Pues. Bueno, hubo varios ahogados. Un ahogado en Río Blanco, un ahogado en Ometepe y un ahogado ya te digo, fueron 3 ahogados. Sí. Bueno, pero ojalá que esto no sea por la víspera se saque el otro día, en Bilwi. ¿No? En Bilwi, ahí que por el Cayo Mezquito se dio vuelta a la panga y murió uno. Bueno, ojalá, pues, pero los factores, si vos te fijas, los factores que siguen incidiendo son el alcohol, la alta velocidad, o sea, las causas que la policía ha estado indicando constantemente que son los que originan accidentes, ¿no? Y en los buses el estado mecánico. Y en los buses. Las carreteras. Los buses que se han dado vuelta en caminos que son malos. Terrible. En el caso de el segundo uno, en la carretera entre Muy y Matiguá, y aparentemente, bueno, hay 2 versiones, ¿no? Sí. Una que se le atravesó un motociclista y la otra que por el peso. Pero los otros son en caminos pésimos. Sí, pero las dos cosas, en el otro caso, en el camino malo, que efectivamente es un camino malo, pero fue que se durmió el chofer. Venía trabajando desde las 11 de la mañana del día anterior, eran las 5 o 6 de la mañana, todavía le quedaba como 1 hora y media, 2 horas de camino, y el hombre se durmió en el volante. Pues. En medio de todo esto hay una guerra de transportistas entre Managua y Bluefield también. Bluefield, sí. Es importante eso. Aunque parece que hay humo blanco, ¿no? Sí, pero ahí el principal error lo cometió el MTI. O sea, porque primero otorgas concesiones, después las quitas. Y si te fijas, desde hace rato la gente, los transportistas en Bluefield, que no estoy ni a favor ni en contra de ellos, ¿verdad? Pero venían hablando ya de la salida de los buses, vendiendo boletos y bueno, ya con la famosa carretera, todo eso. Es histórico, ¿no? Es carretera, claro, es una maravilla, pues. Pero ¿cómo es posible que otorgues concesiones, inmediatamente las quites y entonces empiezan a pegar el grito al cielo y aparece la figura casi histórica de Luis Jiménez, ¿verdad? Histórica y un poco controversial. Sí, por decirlo lo más suave. Sí. Tu cara dijo otra cosa, sí, ahorita. Insinuó algo más grave, pero en fin, pero dije otra cosa. Y no es posible, pues la gente estaba furiosa. Y siempre salió, bueno, porque se favorece a los de Managua y no se favorece a los de Bluefield o el del Caribe. Siempre nos han tenido así. Bueno, hay transportistas ahí con concesiones de Bluefield, pues que viven en Bluefield, pero que también tienen intereses en Managua. La verdad es que es medio complicado el asunto. Siempre los transportistas son complicados. Pero ahí, para mí, todo eso que se armó, toda esa movilización, ese paro innecesario, la principal responsabilidad la tuvo el MTI. Sí, hay que contar el cuento porque para ubicar a los oyentes, ahí lo que primero otorgaron 8 concesiones, 5 a empresarios bluefileños y 3 a los de Managua, ¿verdad? Sin embargo, bueno, entonces otorgan las concesiones, la licencia, pues, y 2 días antes de que empezaran a operar, los reúne el MTI y dicen, ya no, vamos a cancelar la licencia, les vamos a dar permiso por un mes. ¿Ya? Y no les dan explicaciones por qué.
los transportistas blufileños dijeron que era Luis Jiménez el que estaba presionando, que es de la Coatlántico, Sí. algo así se llama, la cooperativa Así es. que sale de aquí, del mayoreo. Sí. Entonces comienza el forcejeo y finalmente quedan 4 y 4, 4 blufileños y 4 de Managua, pero entre los 4 de Managua hay 2 costeños. Sí. Uno de ellos tiene mucho rato de vivir aquí. Lo que pasa es que también hay transportistas ahí que tienen otras rutas, no solamente a Bluefield, sino que a Nueva Guinea o al Rama, por ejemplo. Pues entonces hay una variedad de intereses mezclados. Y el otro factor más importante para mí es que ninguno de ellos, ni los de Managua, ni los de Bluefield, han comprado buses decentes. Ninguno de ellos. Que es la otra cosa que estaba reclamando la mayoría de las personas, que son un desastre también las unidades. Se supone que dura 9 horas el viaje en la carretera, de Bluefield a Managua. Deberían tener el servicio higiénico. Deberían tenerlo. Ahora, hay una zona que es sumamente calurosa en el trayecto. Deberían tener aire acondicionado. O sea, van a cobrar un poco más, que tengan la opción, uno sin aire y el otro con aire. Pero deberían ser buses además cómodos, porque son latas viejas las que compraron, pues las que pusieron en la ruta. O sea, pues, debería ser cómodo. O sea, 9 horas encaramado en un chunche ahí. O sea, es como ir a San José de Costa Rica. Coincido con Tirsa. Hace años el negocio del transporte regulado por el MTI necesita que lo transparenten o cambien lo que ha ocurrido, ¿no? Aquí esto se resolvería con una licitación, pues que la gente exponga o que tengas un mínimo de condiciones y que los que van a participar y al pasajero no le importa si el dueño de este bus tiene 500 rutas, si le vas a dar un buen servicio, y estoy de acuerdo con William, ya hay que mejorarlo. Por si Matagalpa lo ha hecho, Jinotega lo ha hecho, viajar en unos transportes que son del nivel de calidad de los que van a Costa Rica. O sea, no todo, pero tenés la opción, ya sabes en qué horario sale el buen bus. Así es. Entonces ahí lo que hay es una mafia y hay que decirlo correctamente. Ojo, hay que prevenir. Ya un día de esto comienzan los gritos de que le subieron al transporte porque es Semana Santa, ¿no? Todos los años ocurre, los años ocurre. Navidad y Semana Santa. Y no hay autoridad que ponga orden, ¿no? Ahí vas a ver. Sencillamente te ponen el rótulo, el pasaje hoy cuesta tanto. Y el MTI, adiós, nos vemos, no sabemos dónde está, pero que necesita un reordenamiento. Todo esto, lo que hay debajo, porque hay una mugre por debajo, ¿no? Es importante, sobre todo por el pasajero, ¿no? Ese bus que salió de Managua a las 8 de la noche buscando el Caribe Norte, se volcó en la madrugada. No sé si él iba con sueño, iba cansado, pero eso te demuestra lo peligroso que es rutas largas que buscan de noche porque es más fresco, ¿no? Precisamente por lo que acaba de decir William, pero si vos ves el bus que iba hasta la pata de gente, y un bus cualquiera. Y de carga. Es que son de carga. Son de carga. Debería estar regulado eso. Es que está, o sea, me refiero regulado, que uno debería salir, la carga debería salir en otro tipo de transporte. Pero tienen prohibido todo eso, sin embargo lo hacen. ¿De quién es la responsabilidad? Mira, salen de la parada. Salen así de la parada. Es que mitad del camino recogieron. Así ya sale bien empacado, porque lo que lleva arriba es cualquier hasta motos llevan. Yo he visto buses que van con una o dos motos arriba. Ahora, si estás hablando de una nueva carretera que ha costado millones, que es importante, que el impacto económico va a ser brutal, todo, ¿ves? Y además la gente está contenta, pues, con su carretera, y todos deberíamos de estarlo, pues debe también de tener una correspondencia con la calidad del transporte. O sea, no es posible que la gente siga viajando en esas cosas. Sí. No es posible. El MTI le debería dar un plazo perentorio a todos los empresarios del transporte. Esos microbuses que van a Carazo, que van a León, es un atentado ver a los conductores cómo manejan. Te atropellan en la carretera, se te cruzan en el semáforo, violan las luces rojas. Es decir, no hay orden. Pero además, ¿por qué sienten inmunes? ¿Por qué los costeños tienen que viajar tan mal? Las pipilachas de la costeña es que te vas a caer. Si ves, siempre la gente está... Se les poncha una llanta, no pueden salir. Hace poco le ponchó. Quedan de lado, la gente se queja. El transporte en el por Rama es caro.
O sea, ¿por qué la gente de la costa tiene que vivir en las mismas condiciones? Sí, injusticia. No me parece. Pero debería, en serio, el MTI debería de otorgar un plazo perentorio a los 8 empresarios que les dieron la concesión, plazo perentorio. En 6 meses usted me tiene una unidad de estas y estas características. Mira, una unidad de esas es cara. Entonces vos no le puedes decir a alguien, te voy a dar un mes para que saques gastos de qué. Vos verás si no, cómo, pero si no, vos sos empresario, vos tenés que un empresario. La mejor manera, te digo, es una licitación muy transparente, en donde la gente diga, aquí tengo, este es mi bus, esto es lo que yo tengo, me respalda. Como ya están dadas las concesiones, dale el plazo perentorio, en 6 meses, va pues 9 meses. Aquí lo perentorio se vuelve eterno. Y que no me digan los transportistas que no pueden, porque si no ellos hubieran cerrado el negocio. Así es. Bueno, 5:50 en la mañana, 2:50 en la tarde, tiempo para un corte. Regresamos en breve A los Cuatro Vientos. Los terremotos. A los Cuatro Vientos. Cinco con 53 minutos en la mañana, 2:53 minutos en la tarde en A los Cuatro Vientos, que estamos transmitiendo y retransmitiendo en Radio La Primerísima y en Radio Caribe, en Bilwi, la región autónoma del Caribe Norte. Recordamos que también el programa se puede ver en televisión, en Extra Plus y en RTV. El viernes se puso en vilo Nicaragua, de alguna manera, especialmente a través de las redes sociales se hizo un trabajo muy importante, me parece a mí, dando seguimiento, dando alerta, dando información acerca de la desaparición
de un niño de 3 años, de Aristides Alfonso Cejo Vaca, que fue arrebatado de las manos de una persona que lo llevaba de regreso a la casa, de una trabajadora del hogar. Y también que prima del papá. Prima del papá. Y se lo arrebataron de las manos, un tipo armado en un vehículo. Se lo quitó a ella y bueno, estuvo 6 horas, 7 horas secuestrado, más o menos el niño, ¿no? Pero pues la policía actuó con mucha celeridad hasta recuperar al niño y dar con los autores, en teoría, de este secuestro, a los que detuvo el mismo viernes por la tarde. ¿Ah? Yo no sé, porque me quedé esperando la información de la policía. No sé si al final hubo información de la policía, que le habían prometido para el sábado, luego para el domingo, pero ya no supe si hubo información o no de la policía acerca del móvil del secuestro, porque eso no quedó claro tampoco. Supone que hasta hoy van a presentarlo, tanto a los detenidos, que se supone que son 3, una mujer y 2 varones, y parece que es una mujer que le trabajaba a una de las empresas del papá, parece, en la contabilidad, y que lo van a presentar y ahí se va a explicar el móvil. Pero creo que hay muchas cosas relevantes de lo del secuestro. Vos decías las redes sociales, yo diría la ciudadanía en la calle. Sí. Pues, sin ella, la policía no hubiera logrado nada, porque es la gente, cuando se oye la bulla de que esté el secuestro, entonces la gente ve que hay un carro blanco sin placa, lo comienzan a seguir, y esa persecución y la zona donde van ocurriendo los eventos, que le va facilitando la información a la policía, es lo que permite precisamente el éxito para recuperar al niño. Incluso los vecinos ahí en la Florida, en el barrio de la Florida, son los que le dicen a la policía: mira, ahí se bajó una mujer en un carro blanco con un niño en brazos, y así es que se logra, pues decir, la gente pues la que logró, con esa facilidad de transmitir la información, que logró, creo yo, el éxito principal, pues, para que la policía pudiera rescatarlo. Y el otro aspecto es la histeria que se ha desatado, hermano. Sí. O sea, unas mentiras. Acordémonos que como el miércoles fue o jueves, que apareció un cartel en un colegio de la Nicaragua. Desde que yo vi la foto, yo ya había visto esa foto hace como 2 o 3 años. Son mexicanos, creo que era en Veracruz, si mal no recuerdo. Entonces aparece ahí alguien que lo había visto en la red, le pareció que eso era de Nicaragua y lo fue a poner ahí. ¿Cómo es posible que alguien, además que un medio de comunicación, le dé credibilidad a un cartel simplemente porque es un cartel y no confirme eso con las autoridades? Entonces se armó un escándalo en las redes, hermano. Hay una banda que es de tráfico de órganos, y yo desde que lo vi sabía que era mentira. Pero es que además salió el comunicado de la policía y se dio a conocer, pero aún con el comunicado de la policía se insistía en las redes. Sí, pero fue después. Estoy hablando en el momento. ¿Cómo es posible que vos des como válida una información solamente porque te aparece en la puerta de un colegio? O sea, me parece de verdad irresponsable. Y eso fue lo que multiplicó. Si no ha salido, si alguien, un medio de comunicación no lo recoge, eso no pasa más. Sí. Pero es que además aparece eso y se da antes de lo de el secuestro del niño. Hay un hecho en Jinotega, grave por cierto, era el del hombre que llegó a no estoy asociándolo, pero el hombre que llegó a hablar con la... Sí, pero lo que te estoy diciendo es que todas esas cosas las empezaron a asociar, claro. ¿Verdad? Que sí, entonces eso, pues hay un estado de nerviosismo, de histeria, de preocupación válida de la familia, que tiene, sí es válida, porque tenés tus hijos en el colegio y ves tanta cosa, ¿verdad?, a través de los medios de comunicación, que vos obviamente te preocupás. Y a mí me parece que el comunicado de la policía llegó tarde. El comunicado de la policía llegó tarde. El escándalo ya, el miércoles estaba hirviendo el país, ¿no? Me pareció jueves, no fue el miércoles. Miércoles y jueves. Entonces, y el jueves sale el comunicado, ¿así es? No, el viernes en la mañana sale el comunicado. Por eso a mí me parece que cuando
Además se les empezó a preguntar, que qué sabían, no sabemos nada, luego vamos a informar, llegó muy tarde. Y cosas de ese tipo no ayudan. Es decir, hay responsabilidad también de los medios de comunicación, porque no lo podemos obviar. O sea, llegas hasta el colegio, tomas las imágenes y una serie de cosas que eso te pone en un estado de nerviosismo a cualquier padre o madre de familia. Entonces yo creo que la policía en cosas como este debe de salir inmediatamente a decir y a tranquilizar a la gente, porque lo empezaron a asociar todo. Sí. Todo lo asociaron. Te fijas, ¿y cómo es que dicen que no hay secuestro? Si mira el niño y que mira. Pero después vino las dos niñas perdidas de Bilwi y lo que andaban era en el parque vagando, pues. Sí. Y después que una niña que hacen el escándalo, pues. O sea, después sale una niña o una señora ahí que mira, mi niña está desaparecida, otro secuestro, y resulta que andan en una fiesta sin permiso. O sea, hay un histerismo exacerbado, pues. Exacerbado por la irresponsabilidad de algunos medios. Y la otra niña que se subió en un bus y se bajó en cualquier lugar y la encontraron por el Hospital Bautista, por ahí. Entonces, ¿pero cuántas veces lo ha pasado? Por eso, lo que pasa es que todo eso lo empezaron a asociar y se ha creado un estado de nerviosismo y terrible. Pero yo creo que hay cosas, bueno, primero en el caso de Chinandega la policía hoy debe de decir las cosas porque hay mucha especulación. ¿Pero qué se presume? ¿Qué sería lo más cercano a una teoría sobre lo que pasó? No sé. Yo lo que creo que hay es una venganza, algo así, venganza mezclada con apetito, con avaricia, por buscar reales. Eso era, buscar no dinero. Lo sacaron de la ciudad, lo dejaron en la propia ciudad de Chinandega, pues es cierto, en las afueras, pero en la ciudad. Yo creo que ahí hay una mezcla, pues, pero vamos a ver. Pues. Sí, por eso es que, y como hay tanta especulación, desde las cosas más perversas hasta pues, lo más ligerito, entonces yo creo que la policía no puede dejar pasar hoy, tiene que informar, tiene que decir las cosas. Y lo otro que también hay lecciones, a mí me pareció muy importante lo que ocurrió en Jinotega, lo que hicieron los niños. O sea, las niñas inmediatamente fue a avisarle a la maestra y le dijo, hay un hombre, está hablando conmigo, me ofreció dinero, tengo miedo. O sea, por supuesto fue también importante que la directora, la maestra, no recuerdo quién fue, le creyera a la niña. Inmediatamente se empieza y se logra capturar al hombre, que se andaba drogado, que si no andaba drogado. Eso no es lo más importante, me parece sí, eso que enseñarles a los chavalos a decir las cosas. Y que les crean. Y que les crean, así es. Pero fíjate que en esto de los móviles hay una cosa que no ha quedado clara. ¿Por qué el auxiliar de enfermería de Tipitapa se llevó a la bebé de Quilalí? Nadie lo sabe. Ya se comenzó el juicio en Ocotal y no salió el móvil porque solo fue la acusación, pues se presentó la acusación, pero en la acusación de la fiscalía no dice por qué. ¿Por qué el muchacho que es de Quilalí se involucra? O sea, ¿qué querían hacer con la bebé? Ahora, ¿de qué manera? Incluso hasta el rapto o secuestro está cuestionado porque fue voluntariamente que la mamá le entregó la bebé. No fue que se la llevó a arrebatar. Sí, por eso. Sí. Entonces está cuestionada la figura, cuál de las dos, secuestro o rapto. O sea, pero ¿cuál es el móvil? ¿Por qué no se dijo el móvil? A mí me parece que esas cosas lo que contribuyen es la especulación, que era tráfico de órganos, que es una industria de niños para adoptar, para llevárselo fuera del país. O sea, ¿por qué? Porque no se explican las cosas adecuadamente y oportunamente. Bueno, tiene que decirlo a la policía y tiene que ser hoy. Y yo lo que le pido a todo el mundo es que se calmen. Me siento reivindicado con lo que acabas de decir, porque vengo desde hace algunos años sosteniendo que la política de comunicación, de amarrar la boca de las instituciones, al final termina siendo dañina. No, el ejército, por ejemplo, en los dos últimos, y no quiero desviar porque hay muchas cosas más que ver, pero realmente esa política de comunicación tiene que ser más ágil, ¿no? Tiene que ser pensando en función de evitar daños posteriores, porque al final esa bola de los órganos te aseguro que no ha terminado, porque muchas personas andan despistadas, solo ven lo que
dice su Facebook y punto, sí. ¿No? Y en estas cosas pues la policía tenía, además el comunicadito muy chiquito, no dice nada, pues no, solo que no es cierto, punto, pero te deja una duda, aún siendo un desmentido contundente te deja la duda. Yo creo que hay que cambiar la política de comunicación de la presidencia para abajo, porque todos están amarrados de la lengua, digo en términos populares, expresarlo así pues. Bueno, mientras ocurría esto, la semana pasada fue la celebración del 8 de marzo y no sé si es decirlo así tan secamente, una desgracia que el 8 de marzo estuviera salpicado de sangre, con la mujer asesinada por su compañero de vida o ex compañero de vida, embarazada, apuñalada, Johanna Mesa Morán, desangrada, muere por desangramiento, ahogada en su sangre, ahogada en su propia sangre. Y este domingo a la madrugada en Matagalpa, en el sector de Guasgualí, el barrio Sol de Libertad, otro femicidio más. Allí se llama Madeline Zeneida Zelaya Castro, de 23 años, madre de 2 hijos. La muchacha asesinada en Fantasma, madre de 2 hijos y embarazada de un tercero. Tirsa. Hombres, no sé ya ni qué decir con estos casos, te lo juro. Una violencia terrible la que sufren las mujeres. Se anunció una cartilla. Yo creo que bueno, no sé si puede tener algún impacto, pero eso no es lo más importante. Una cartilla que se supone que va a explicar qué señales pueden conducir a la violencia machista. Sí, pero yo creo que porque han habido muchas cartillas, porque han habido muchas cosas, pues a mí me parece que es importante que ojalá y se pudiera volver a instalar las comisarías de la mujer. Eso creo que es clave, porque de nada te sirve a vos identificar, ¿verdad?, las señales y decir, bueno, usted es una señal. ¿Y a quién se la digo? ¿Dónde voy? ¿A quién recurro? ¿Quién me va a escuchar? ¿Cómo te escapas y te proteges de esas señales? Porque una mujer puede decir, bueno, aquí me van a matar, agarro mi chavalo, me voy. ¿Dónde? ¿Quién me va a proteger? O sea, aquí no hay un lugar donde puedan acoger a las mujeres que están viviendo violencia. O sea, decime un solo lugar. Ponerle albergue, ponerle como que hay lugares, ¿verdad? En Estelí hay uno, ¿verdad? Entonces, pero deberían de ser, qué sé yo, del Ministerio de la Familia, del gobierno, no sé qué. Sí. Aquí hay un lugar que a ustedes las va a acoger una vez que identifiquen señales de violencia o que ya vivan un verdadero infierno. No hay. Las comisarías de la mujer son importantes. Acuérdense cuánto costó la capacitación de los policías, no en términos económicos, sino entender el fenómeno. Entender el fenómeno. Hombres y mujeres, porque eran policías que eran peores que los hombres en su trato con este tipo de cosas. Y eso costó muchísimo tiempo, dotar de la instalación, capacitar a la gente, identificar el fenómeno, una serie de cosas, pero lo desaparece. Entonces, bueno, está bien la cartilla, pero ¿a dónde voy? ¿Quién me va a hacer caso? ¿Quién va a entender lo que yo estoy pasando y que llego a decírtelo a vos? No hay. Creo que eso debería ser, además de todas las cosas que deben de ser permanentes, pues hay una preocupación de la población, hay una preocupación de nosotros, pero tiene que hacerse ya. Otro aspecto, creo yo, es la famosa mediación, ¿verdad? Porque ahora lo que recurren, ¿dónde te traslada la policía? Si llega la mujer a la policía, te dicen andate a mi familia. ¿Y mi familia qué te dicen? Hay que arreglarse, hay que buscar cómo preservar la familia, que el amor, que no sé cuánto y que no sé qué. Dale, pues, me está cachimbeando Mira cómo tengo el ojo morado y vos querés que me vaya a mediar. Y se fuerzan las cosas. Por ejemplo, la muchacha que casi la quema vive el hombre, como el miércoles, en el Milagro de Dios creo que fue, ¿verdad?
lleva 3 meses de casada y lleva 3 mediaciones. Y casi la quema vivo el hombre. Sí. Si no han sido los vecinos, ahí muere la mujer con sus 2 hijos, ¿verdad? Es decir, las famosas mediaciones, o sea, forzar eso, no se puede. La mediación tiene que surgir en todo caso de ellos, de la propia mujer, pero no puede ser que la propia autoridad te conduzca a eso, porque lo que resulta es en mayor violencia, y eso está demostrado. Está como un caso que Danielka presentó aquí en la radio de la semana pasada, me parece que es relevante contarlo, ¿verdad? Que una pareja, la niña con 2 hijos, la niña a los 5 años empieza a ser abusada, no violada, sino abusada sexualmente por su papá. La niña se lo cuenta 3 años después a la mamá lo que opta es por irse, pero no por denunciar, y le sigue mandando a la niña solita a ver a su papá. Siguió el abuso, ahora lo denuncia, está preso el hombre, pero llega y le dice al juez: mire, yo no quiero que esté preso, que me lo aleje, pero que no esté preso. Si me voy, o sea, digo, también falta de conciencia de la propia mujer, pero, o sea, que hay muchísimos factores de por medio, pero yo estoy completamente de acuerdo con Tirsa. O sea, la cartilla puede ser buena si es parte de una política integral, si se restablecen las comisarías de la mujer, se crean albergues para mujeres violentadas, se busca cómo evitar esa famosa mediación, etcétera. Pues una política integral y en la educación en la escuela, por supuesto. Mira, yo estoy de acuerdo porque y hay que verlo este problema desde un punto de vista más global. Las autoridades, el Estado ha sido superado por la violencia cotidiana, esa es la verdad. Y lo que tiene que hacer el Estado es revisar lo que tiene, porque sí hay leyes suficientes, hay jueces, hay policía. Efectivamente faltaría una instancia apropiada para ella, y que el Estado cree condiciones para el respaldo de esa mujer. Efectivamente, pues la golpeó a medianoche, ahí agarra a sus 2 niños, ¿dónde va? Busca a su mamá, busca a sus parientes o a la vecina. En diciembre del año pasado, recuerdan que el 6 de diciembre hubo un crimen, un compañero de vida de una comerciante la mató ahí en su propio lugar, la acuchilló, y resulta que ella había ido en 2 ocasiones a la policía a poner la denuncia. Ahí lo que te revela es que la policía está sobrepasada, ¿verdad? O amarrada, y sabemos que hay comisiones interinstitucionales que se reúnen y que planifican cosas, pero no está funcionando. Esa es la verdad, no está funcionando. En algunos de los casos, si ustedes se fijan, eran hombres que llegaban donde las mujeres a decirles: quiero que volvamos a vivir. La mujer le dijo que no, entonces la mató. O la agredió de alguna manera. La policía, no está en función de ese tipo de denuncia. El hombre me pegó ayer, aquí está el morado, ¿verdad? Entonces comienzan los trámites, porque el trámite policial también se lleva su rato, ¿no? Y vos lo ves: espérese, ya viene alguien, la va a atender, siéntese ahí, deme su declaración, porque todo eso lo establece la ley. Si no lo haces, pues te metes en un problema. Medicina forense, aquello es complicadísimo, ¿verdad? O sea, no está en función de atender una situación que debe ser declarada de epidemia, una emergencia. Estamos en emergencia frente a esta situación. Entonces hay que tomar las medidas del caso. Mira, no está relacionado, pero sí tiene que ver con el punto que estoy señalando. El caso de las 2 trabajadoras de la alcaldía de Diriamba, ¿no? El viernes se toma la alcaldía, el sindicato, y despiden a 2 trabajadoras, una que acusó de acoso sexual al director administrativo y la otra que es la secretaria del sindicato de UNE. Las despiden. Independientemente de las razones, la del sindicato dice que habló con el comisionado de la policía, Argueta, y habló con un segundo comisionado, y ninguno de los 2 quiso tomar la denuncia de acoso sexual. Si la policía no tiene por qué decidir nada, si la mujer llega y presenta una denuncia de acoso sexual, se debe actuar conforme a la ley, y eso es investigar de inmediato. Entonces, eso vive ocurriendo todos los días: acoso sexual en los trabajos, lo que sea, o bien los conflictos de orden familiar que terminan en una tragedia, ¿no? Entonces, eso es el mejor indicador de que no están listas las instituciones, o están saturadas las instituciones, o no pueden hacer nada, o hay una voluntad política
de minimizar este tipo de casos. Acuérdate que la ley 779, cuando fue aprobada y reglamentada, causó corroncha sobre todo en los varones, ¿verdad? Es que me inventó de que le había agredido y me tienen preso. Y de pronto había bastantes varones presos, algunos efectivamente había exceso porque era una venganza, efectivamente, en algunos casos, yo no estoy negando eso, pero no, la solución no era desmantelar todo el andamiaje institucional que se había creado para tratar de proteger a las mujeres agredidas, y lo desmantelaron. O sea, quedó ¿en qué quedó? En un esqueleto, no quedó en nada. Mi familia a cargo de, pero mi familia tiene la orden de que no vas a buscar que eso vaya a la policía, buscar cómo resolverlo en la propia familia, y está el resultado. Cada día más mujeres cachimbeadas, cada día más mujeres asesinadas, y no hay una instancia del Estado donde la mujer pueda acudir. Y yo creo que deberíamos repensar lo que se ha hecho. Pues. Pudo haber sido experimentalmente o políticamente correcto en su momento, pero ahorita ya no lo es. Y pudo haber sido, lo digo irónicamente, pues. Mira, cuando aquí comenzó la ola de accidentes mortales, ¿verdad? Todos comenzamos a discutir qué hacer, ¿no? Se crearon inclusive policías de camino, no sé si existe todavía, se crearon un montón de nuevos, se compraron pistolas radar, o sea, y hubo una acción de la policía. Y si no se compraron, por lo menos lo sacaron a las calles. Sí, exactamente, y hubo acciones para detener todo esto, ¿no? Hoy en día no vemos por lo menos que el Estado le mande una señal a la sociedad diciendo sí, aquí estamos, ¿no? Y vamos a actuar. Así como ocurrió con los accidentes de tránsito. Exactamente. La labor preventiva, pues claro, ¿cómo haces para saber lo que está ocurriendo tras las puertas de una casa? Ahí no hay manera, no hay un policía que pueda entrar siquiera. Si no es llamado a solucionar un problema. Ahora, es un problema complejo, sí. Es un problema cultural también. El machismo no se radica de un día para otro, cierto. Es cierto que en Nicaragua es donde menos mujeres han sido asesinadas por sus parejas, también es cierto, pero aquí vamos increciendo. Y aunque tengamos menos cantidad de mujeres asesinadas, eso no significa que no nos podemos conformar. ¿Verdad? Es decir, una mujer que asesinen es una tragedia. O sea, ¿y cuántos niños y niñas han quedado huérfanos a lo largo de estos últimos años fruto de esto, de los femicidios? Creo que van como 700 niños huérfanos a raíz de los femicidios de los últimos 3 años. Sin contar con los últimos de esta semana. Sí, yo creo que tiene que empezarse a hacer, tiene que discutirse, tiene que tomarse acciones, porque hay por ejemplo, los jueces de violencia, jueces especializados de violencia intrafamiliar, hacen un buen trabajo, trabajo, y eso hay que reconocerlo, pues hacen un excelente trabajo, que mejor incluso que el Ministerio Público, que a veces es está muy rezagado, ¿verdad? Pero yo creo que el Ministerio Público, la policía y los jueces especializados de violencia, que son tan importantes en este tipo de casos, tienen que ponerse al ritmo, ¿verdad? Al ritmo de los jueces. Creo que la avanzada es el Poder Judicial. Los jueces especializados en violencia son excelentes, si no todos, la inmensa mayoría. Y los jueces civiles hacen también. Pero si tenés filtros como la policía, como el Ministerio de la Familia, como las instancias de mediación, que lo que te hacen es minimizar el problema, descartarlo momentáneamente hasta que se produce la tragedia, entonces estamos mal. Los jueces sencillamente van a esperar que llegue el caso. Si acaso llega. Te voy a contar el caso de mi cuñado, que ya lo he planteado aquí, del ingeniero Álvaro Talavera, ¿no? Lo asesinaron en junio del año pasado. Ha estado 2 veces listo para la sentencia y siempre ocurre un problema. La fiscal dejó el caso porque tenía muchas cosas que hacer. Volvió a comenzar el caso hace unos días. Comenzar desde cero, como que no hubiera ocurrido nada, porque las leyes así lo establecen. Ese es un caso de homicidio. Y una retardación de justicia. Un caso de homicidio, obviamente, un caso de homicidio. Ahora imagínate la tragedia de una mujer que está buscando que no la maten, porque al final lo que quiere es evitar que el hombre la mate. En el Ministerio Público, en la Fiscalía, tienen que también buscar cómo capacitar en redacción, en lógica común a sus fiscales. Tienen una redacción, hermano, unos vacíos que hay en las acusaciones, unos errores
a la hora de plasmar los nombres, la dirección, es terrible. O sea, vos lees, yo leo esos escritos y chica, hermano, hay que mandarlo a la escuelita a donde los Osoritos. Pero es que están bien tan saturados, o sea, no lo estoy justificando, vos tenés toda la razón. Yo he visto escritos que realmente no son una teoría, es el informe del policía. Sí. Inmediatamente se adaptó como sin nombre acusación completo, sin número de cédula, hay un montón de vacíos que tienen. Vamos a ver cuántas más. Espero que ni una más. Esperemos que no más. Ojalá que no Yo más. también. Pero Esperemos que no más. Pero es muy triste. ya estamos hablando como de 16. Sí. La tragedia, fíjate que vos ves ayer las imágenes de la casita donde vivía esta muchacha. Miseria, hermano, miseria. O sea, con reglas. No tenía muebles, lo que tenía era cajas de cartón donde guardaba sus cosas. Dormía en una cama de madera y ahí dormían todos los niños y ella. ¿Era? Es decir, piso de tierra, paredes de zinc. Un ripio forrado. Lo mismo la muchacha de Fantasma. Estamos hablando en la gente más empobrecida. Sí. Pero no es cierto, porque he leído algunos idiotas que te dicen que eso solo pasa entre los brutos. No. Entre los Eso no es cierto. hermanitos. Otra cosa es que no llegan a los medios, pero aquí hay casos. En la alta sociedad yo conozco un famoso muy enriquecido de este país que le viene metiendo unas cachimbiadas a la mujer, hermano, que pasa 15 días encerrada, la pobre. Y podríamos decir nombre, pero si no lo dice ella, ¿por qué lo voy a decir yo? O sea, pues, no me digan pues de que esto es asunto de nivel socioeconómico. No, hermano, esto es transversal. Todas las capas de la sociedad lo tienen. Y una cosa importante es que la violencia contra la mujer no es del ámbito privado, no es del ámbito familiar. Ya no más. Es público. Así es. Es público. Eso que se hizo con la 779 de quitar el femicidio como un crimen de odio del hombre hacia la mujer y dejarlo solamente para el ámbito privado, es decir, de pareja, me parece que no es correcto. Me parece que no fue correcto. Pues, ¿no? Bueno, 6:21, se aprobó el salario mínimo, lo tuvo que decidir el gobierno finalmente, ya que no hubo acuerdos entre el sector privado y el sector sindical, el sector que representaba a los trabajadores. Se cerró el COSEP en no subir mucho más allá de lo que había propuesto inicialmente. Pero eso ha ocurrido 13 veces de 15 negociaciones, por ahí va la proporción, ¿no? O sea, nunca se ponen de acuerdo. Pero esta vez Solo 3 veces. Dos veces nada más. No, solo 2 veces se han puesto de acuerdo. Solo esta vez que no, Es la tercera vez. La tercera. definitivamente Sí, por eso, la en 11 tercera. años 3. 12 veces no se han puesto de acuerdo y el presidente ha tenido que fijarlo. No. Bueno, y además que no es el presidente, es la ministra del Trabajo. Voy a ir a revisar. La ¿verdad? tercera. El ejecutivo, pues, el ejecutivo. Pues. Pero mira, ese escándalo que estaban haciendo algún sector de las CONIPYME me parece exagerado, hermano. A ver, ¿de qué manera te va a afectar y vas a llegar a la quiebra con el 5.20% que le vas a subir al salario mínimo de tus trabajadores durante 6 meses? O sea, ¿por qué vas a quebrar por eso? ¿Por qué vas a cerrar? Más fregado lo de la luz. Pero no me digas que porque a tus trabajadores les subiste el 5.20%. Hermano, si les pagabas 4.500, le vas a subir el 5%, son 200 y pico de pesos. Me parece absurdo que estar alegando ahora vamos a la quiebra y que el COSEP se ponga a decir que qué barbaridad, esto va a tensar la economía. Hermano, ya me parece que la mezquindad es extrema. Pero es que a mí me parece que aquí se están diciendo cosas y se quiere dar a aparentar cosas que no son. Porque cuando se habla del salario mínimo estamos hablando del salario más bajo que se paga. Es decir, la base salarial. Y muchos hablan del salario mínimo, incluso los comerciantes, con este planteamiento del salario mínimo, están pensando en subir precios también. Los panaderos ya anunciaron. Es decir, subir precios de los productos. Es decir, como que si fueron todos los salarios o como que si van a ser todos los salarios los que van a subir. Y solamente es el mínimo. Es decir, lo que va a subir es el piso de los salarios más bajos. Eso es todo. Porque el resto de salarios en teoría queda donde está. A menos que haya empresas que decidan
igual subir todos los salarios, pues. Pero es que hay que aterrizar, mira, en las pequeñas y medianas empresas casi todo está en el mínimo. Sí, pero ponerle pues que sea una empresita. ¿Cuántos trabajadores tendrán? Por eso 4 o 5. De acuerdo, pues. Cuando hablas de una pyme estás hablando de menos de 10. Más en la planilla, mano, el seguro va por 1.500 pesos más, les va a significar. Van a quebrar por 1.500 pesos puede más. Ser, no, hombre. Puede ser. No, hombre. Puede ser. Es una exageración. Estás hablando del seguro social y estás hablando de otras cosas. Mira, William, solo seguro. Pero si vos sos, por eso tu planilla es salario y seguro social. Vos sabés lo que pesa, a veces un peso. Sí. Vos sabés lo que pesa a veces no hay que no hay que probar nada. Bueno, obviamente que sí. O sea, vos estabas de acuerdo con el concepto del 8.25 por 2 años. Yo estoy de acuerdo. Como se lo clavaron a la zona franca, un aumento por 3 años. Yo sí estoy de acuerdo en que hay que ser balanceado y realmente hay que hacerle justicia a los trabajadores. Pero cuando se pueda. Hay una contradicción en lo que ustedes dicen, porque mira, dicen, qué barbaridad, aquí ya no se vive si no es con 13.000 córdobas porque esa es la canasta básica. Y ahí entonces, ¿cuánto debe ser el mínimo entonces? 13.000 córdobas. Bueno, hasta ahora todos hemos estado felices viendo la política macroeconómica del presidente Ortega, ¿verdad? Que ha sido meterle el diente a los trabajadores, como los de la zona franca, como no permitir incrementos salariales. Por eso te grandes. No, yo no me estoy contradiciendo. O sea, hasta ahora todos han sido felices. Qué buen manejo. Este presidente no se parece al de los 80, porque mira cómo está la economía y los restaurantes llenos los fines de semana. Eso es lo que decimos, ¿verdad? Pero, y ahora que el presidente Ortega se dispara, ¿verdad? Y rompe su alianza, pero por lo menos en este aspecto. 10.40. Pero es que a vos te parece pequeño cuando hablamos de una empresita de 5 o 10 personas. No, hermano, me estoy refiriendo al trabajador, no a la empresa, al trabajador. Por eso, porque este es un gobierno de economía capitalista, hombre. Fíjate que el mayor salario mínimo es para los bancos, los seguros y la construcción. Sí. Y ahí es 8.885 córdobas el mínimo. Ese es el mayor, el más alto. Y mira el sector agrícola. Y el sector agropecuario, 3.970 córdobas. Una cosa es merecer y otra cosa poder. Los trabajadores merecen estar en mucha mejor condición, pero todos los análisis y el propio presidente Ortega, ¿qué cosa hubo incremento del 10%? A ver. Si vos decías en el mínimo, no es el salario promedio. ¿Qué fue lo que dio el presidente Ortega? Migaja con el 10%. Pero si vos mismo te estás quejando, entonces que van a quebrar. Exactamente. No, yo no dije que vamos a quebrar. No digas nada. Eso es lo que estás diciendo. Que 1.500 pesos era mucho, para que cuidado quebraba. Sí, eso lo dijiste. Entonces, muchas pequeñas empresas viven Coyol quebrado, Coyol comido. Pero 1.500 córdobas no están pegados en la cola de un venado, hermano. Ahora, lo que hay que empezar a realizar, que no se va a hacer, ¿verdad? No se va a hacer, son las benditas exoneraciones y todos los privilegios y un montón de cosas. Porque, claro, si te clavan un salario mínimo, que es una miseria. Que dejemos de subsidiar el azúcar de los pelas, ¿verdad? Que ahí se acabe ese subsidio. Esas famosas exoneraciones que favorecen a los grandes empresarios. Ojalá que la reducción de gastos en el Estado sea de verdad y no de puro aire, ¿verdad? Bueno, ojalá que el estadio, cuando llegue a la quiebra, porque la gente no está yendo al estadio, no lo carguen. Por su política de precios, ¿verdad? No lo carguen sobre nuestros hombros. Yo solo me despido con un saludo a Elsie María Quesada Torga. Dice que lo ve en el canal 37, le encanta el canal de Manuel. Y un saludo a Yader Molina Lago, que siempre nos viene escuchando cuando viene de Estelí. A los 4 vientos, 12 de marzo, gracias por su sintonía. A los 4 vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los 4 vientos.